Yo sé que tú hace poco que estás y que tienes muchísima información y que estás tratando de orientarte en un mundo desconocido. Yo te voy a dar aquí los 4 pasos que cualquier persona que quiere aprender algo debe transitar. El primer paso del cual parte una persona que no sabe nada de los negocios online, que tiene muy poco conocimiento de informática, de la internet y demás, es comenzar por la etapa de ser inconscientemente incompetente. Si tú quieres, la sigla sería II, inconscientemente incompetente. La persona se registra en GBO y normalmente cree que esto es mucho más fácil de lo que es. La persona no sabe que no sabe, puede intuirlo, pero cree que tiene ya unos cuantos conocimientos y en ese momento despierta al hecho de que no sabía que no sabía. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es el caso de la señora que enviuda, ¿verdad? Y queda el auto en el garaje y su esposo era el que lo manejaba. Pasa el tiempo, las amigas la empujan y le dicen, che, oye, ¿por qué no manejas? Y entonces ella dice, tienes razón, esto si mi esposo lo hacía, yo lo puedo hacer. Entonces un día abre el vehículo, se sienta en el asiento del chofer y en ese momento tiene su primera sorpresa. Descubre que tiene solamente 2 piernas y hay 3 pedales. Y allí ella se da cuenta que cómo será que se maneja esto y descubre que es inconscientemente incompetente. Este es un primer filtro, donde abandona una gran cantidad de personas, donde hay un montón de personas que les parece que como tienen 2 piernas y hay 3 pedales, no lo van a poder manejar nunca. Entonces, cuando, por ejemplo, llegas y te enteras de que para hacer tráfico web hay que hacer marketing de artículos o marketing de videos, y yo digo, bueno, pero yo no sé escribir, o no me gusta mi imagen y no me gustaría que me filmen en una cámara web, y empiezan a aparecer en tu mente una cantidad de cosas que son una primera barrera, donde allí muchas personas abandonan porque simplemente no pueden enfrentar la sorpresa y el desafío que significa darse cuenta que, bueno, acá hay que hacer cosas que desafían el ingenio, el intelecto y que te van a desafiar como persona. ¿Qué persona sortea esta primera etapa? ¿Qué persona dice, yo voy a aprender aunque tengo 2 piernas y tengo que apretar 3 pedales a la vez? ¿Qué personas lo superan esto? Aquellas personas que dicen, para mí aprender a manejar es absolutamente decisivo. Es uno de los sueños de mi vida, por esta y esta razón. ¿Qué personas sorteamos esa primera etapa cuando accedemos a los negocios online? Las personas soñadoras. Las personas que tienen un sueño tal que dicen, a mí no me importa que yo no sepa nada, a mí no me importa que, no sabía que había que aprender de esto, yo lo voy a aprender porque yo quiero dentro de 5 años tener otra vida completamente diferente. Cuando llegue el 2015, yo quiero que mi vida sea totalmente diferente. Ya sé que voy a cumplir etapas. En el primer año voy a sentar las primeras bases de eso, voy a hacer unos cientos de dólares por mes, pero así como comentó Oscar, que lleva años, y Luis, que lleva años, y cuando tú miren la biografía de cualquier persona exitosa por internet, nadie gana mucho dinero en su primer año, porque en el primer año hay que aprender. Oscar te dijo, en mis primeros 2 años yo no gané nada. Y Luis Ravilla te dice lo mismo, y todos te decimos lo mismo, porque así es la vida, no la vida en GBO, así es la vida. Y viene una segunda etapa. La persona comienza a aprender y se decide a entrar en Google y ver cómo hay un tutorial para subir un video al WordPress, al blog. Y entonces encuentra que hay un montón y empieza a mirar uno y otro hasta que encuentra algo que le sirve y decide aprender. En ese momento la persona deja de ser inconscientemente incompetente para pasar a ser conscientemente incompetente. Esta es la segunda etapa. La persona sabe que no sabe y se dispone a aprender. Utiliza su conciencia, tiene que pensar. Por tanto, como su conciencia es muchísimo más lenta que el inconsciente y no tiene automatizado el conocimiento, demora, es lenta, se confunde, usa más horas de la que debería hacer, a veces se desespera, tiene días que se desanima, por momentos se va a dormir con la cabeza que le explota, tiene tanta cosa en la cabeza porque todavía la tiene en su conciencia. Recién va a ser una persona experta cuando pueda dejar de pensar, después lo veremos, y sea todo automático. Pero mientras tanto, mientras que tenga que recordar dónde era el clic
¿Cómo era eso que dijo Luis, el enlace ese de Email Your Downline? ¿Cómo es que ingreso a GBO y en lugar de entrar en GBO, ingresa por ganancia GBO y pasa 10 minutos intentando registrar su nombre de usuario en ganancia GBO y no se acuerda que eran 4 números en lugar? Y todo ese proceso es el de la persona que es conscientemente incompetente. Sabe que no sabe y se revienta estudiando y se cansa estudiando y se fatiga porque hay un esfuerzo intelectual muy severo que es el de trabajar con un instrumento lento y poco experto como es nuestra conciencia. Pero nuestra inteligencia, nuestra conciencia tiene una gran capacidad. Es amo y señor del inconsciente. El inconsciente que es infinitamente poderoso porque mientras el pobre tipo, tú y yo, se está desesperando viendo cómo hace un email, el inconsciente le late el corazón, le mantiene la temperatura, lo hace respirar, le crece las uñas, el pelo, digiere la comida. Imagínate si tú te tuvieras que ocupar todo eso mientras haces videos y simplemente harías video y te morirías o seguirías vivo y no podrías hacer video. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos en esa etapa es que si simplemente persistimos, el inconsciente es suficientemente inteligente como para ir absorbiendo esa información, elaborando esa información. ¿Y qué necesita? Tiempo y regularidad. Entonces, ¿cuándo no funciona esto? Cuando la persona estudia el lunes y no estudia de nuevo hasta el jueves. O cuando la persona dice, no, yo 1 hora por día no, el sábado le dedico 8. Y entonces el inconsciente el sábado está atorado, reaturdido, no puede generar el hábito porque se acuerda de aprender nuevamente el sábado de la semana siguiente. Entonces, la conciencia incompetente, el darnos cuenta que no sabemos, es nuevamente un filtro. Y acá abandona otra cantidad de personas. Acá abandona la persona que no tiene la autoestima necesaria, que no tiene el sueño poderoso que esto requiere. Acá abandona la persona que no tiene orden para estudiar, que no tiene disciplina, que cree que puede estudiar esto mientras el hijo le habla y suena el teléfono, porque no se da cuenta que está en una especie de escuela donde cuando suena el timbre nadie abre la puerta para decir, oye, ¿puedes irme a la panadería a comprarme pan? O cuando se cierra la puerta y se toca el timbre, no hay un teléfono que suene para atender a la abuela o al tío o al hermano. ¿Por qué? Porque está estudiando. Y hay personas que no entienden que eso es así. Entonces pretenden transitar por esta etapa de ser conscientemente incompetente en medio de una gran confusión personal. Y como consecuencia de eso, claro, se desbordan y abandonan. Otros abandonan porque no se dan el tiempo. Y creen que pueden intentarlo 1 día, 2, 3 y que ya al tercer día este tema de subir un video debe ser tan fácil y no es así. Por eso te he dicho, Oscar, bueno, a la tercera semana. ¿Por qué? Y porque sabemos que tenemos que trabajar en nuestra conciencia. Y luego viene una tercera etapa. Y antes de pasar a la tercera etapa, y volviendo a la señora que enviudó, es el periodo en el que la señora se decide a contratar una empresa, un instituto de educación para aprender a manejar. Y entonces está allí haciendo primero un poco de teoría, un día se sube, maneja un poco el instructor, después la hace ir a ella, le hace encender el motor, las cosas más elementales, ir por algún lugar absolutamente sin tráfico, ¿para qué? Para que conozca las rutinas, las cosas más básicas, mientras su cerebro comienza a organizar las manos en el volante, la vista hacia adelante, la mano que baja la palanca de cambio y los 2 piernas que manejan 3 pedales. Y allí si la señora tiene un sueño poderoso va a continuar y si no, no va a poder seguir adelante porque su vergüenza, su bronca, su frustración, por la enorme cantidad de errores que va a realizar y por la enorme cantidad de información que va a tener que procesar toda la vez, la va a frustrar. Pero algunos van a continuar, y son los que pasan a la etapa siguiente, donde la persona pasa a ser conscientemente competente. ¿Qué significa que es conscientemente competente? Que su conciencia entrenada le permite, pensando, hacer lo que hay que hacer. Es el caso de la señora que ya sabe cómo se hacen los cambios, que ya sabe cómo se aprieta el acelerador, el embrague, el freno, pero
te va a decir, no, no me hables porque tengo que pensar. Porque no me distraigas, porque si me distraes, ¿por qué? Porque es conscientemente competente. Todavía tiene que pensar en lo que hace. Ella sabe cómo se hace, pero tiene que pensar. En GBO es la persona que sabe cómo tiene que entrar a ganancia GBO y cómo se entra a GBO. Pero tiene que pensar, a ver, ¿dónde estoy? Estoy en ganancia, ah, sí, era el número de 4 cifras, que es tal y esta es la clave, y entonces entra. A ver, sí, los videos tutoriales están en tutoriales, pero yo estoy buscando la grabación de los sábados, está en noticias. Esa persona tiene que pensar en lo que hace, es conscientemente competente. Aquí la vida es más fácil, pero todavía es exigente, porque hay un gran esfuerzo de concentración, hay un gran esfuerzo de atención, hay cansancio, eso fatiga, porque hay que estar pensando. Y entonces aquí ya es difícil que la persona abandone. Aquí la mayoría continúa porque tiene la percepción de que lo va a lograr. En los términos nuestros, es cuando la persona ya ha montado sus páginas de prospección, o cuando las tiene casi montadas, cuando sabe que, bueno, todavía queda algún detalle, no direcciona bien, pero ya la veo en la web. Entonces, en ese momento la persona se da cuenta que el sueño es posible, se da cuenta que tiene una posibilidad real, se da cuenta que eso no es tan lejano ni imposible, que habrá tiempo porque todavía el sistema de prospección no funciona bien. Y en ese momento se acuerda, pero yo tengo para consultar en el blog, no tengo por qué esperar al jueves cuando hoy es lunes. Y entonces rápidamente entra en el blog y todavía no se acuerda muy bien, pero sabe que tiene un cuaderno de anotaciones y allí la vida empieza a fluir mejor, porque la persona es conscientemente competente. Y el final ocurre cuando la persona es inconscientemente competente. La señora se transforma en chofer cuando se sube al auto, enciende el motor y cuando llega a destino lo apaga y no sabe por dónde anduvo. No recuerda cuántas luces rojas enfrentó, ni una situación de riesgo, porque durante el camino ella no tuvo que pensar. Simplemente su inconsciente la guió y la llevó. Y es en GBO también lo mismo. Es ese momento en el que tú te das cuenta que sabes. Es en ese momento en que tú puedes ayudar al otro. Es en ese momento en que ya no tienes que pensar lo que estás haciendo, porque rápidamente ingresas en el eResponder, ingresas en el Easy Video Producer, ya sabes dónde está la información, ya la conoces y ya la estás poniendo en práctica. Y cuando ese momento llegue, llegará el momento de los grandes resultados. Pero ese es un proceso de aprendizaje donde hay dos grandes filtros. El primero, el de la primera etapa, el de la inconsciencia incompetente, y un segundo filtro, el de la conciencia incompetente. No sé en qué etapa estás. La mayoría de los que están aquí están en la etapa de la conciencia incompetente. Están aprendiendo siendo incompetentes. Y allí, bueno, muchos de ustedes se sienten estimulados por el equipo, por el grupo, se sienten estimulados porque ven resultados en otros, se sienten estimulados porque están aquí y son comprendidos y atendidos y contenidos, se sienten que van a continuar. Y quizás tú ya estás pensando en, no, esto es muy difícil para mí. No te desanimes, quédate, simplemente persiste y anímate a transitar por las etapas del aprendizaje. Para recibir más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal.